Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al día 26, eh, Filosofía en tiempos de no filosofía. Y hoy en día el mundo se ha vuelto muy contradictorio, referente a la política, a los problemas sociales, a la ética. Y el estoicismo nos da una salida, una respuesta a estos problemas que podamos tener. Eh, Hoy vamos a hablar sobre la resiliencia y el estoicismo. Y como mencionamos antes, el estoicismo es una escuela fundada en la antigua Grecia por Zenón de Sitio y desarrollada por filósofos posteriores como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Esta escuela ofrece unas herramientas valiosas para luchar contra la adversidad y construir resiliencia. En lugar de enfocarnos en las circunstancias externas que no podemos controlar, el estoicismo nos enseña a centrarnos en nuestras experiencias y actitudes hacia estas circunstancias externas, ser independientes a los sucesos externos que no podemos controlar. Para esto, nos invita a un enfoque de mirar lo que sí podemos controlar, darnos cuenta de que nuestras acciones, pensamientos y actitudes son controlables. Podemos nosotros, con técnicas que vamos a hablar más adelante, reducir el estrés y la ansiedad para evitar la preocupación por factores externos e incontrolables. Aceptar también que no podemos controlar ciertos aspectos de la vida, como eventos imprevistos o el comportamiento de otras personas, como el tiempo, la muerte. Y esta comprensión de no tener el control de ciertos aspectos de la vida, de los ciertos aspectos fenoménicos del mundo incluso, nos permite mantener la calma y la serenidad frente a las adversidades. Como mencionamos antes, esta escuela estoica promueve las virtudes. Son 4 virtudes cardinales, que son la sabiduría, el coraje, justicia y la templanza. Y estas 4 virtudes son los pilares para la práctica estoica. En tiempos de adversidad, aplicar estas virtudes nos va a ayudar a mantener integridad y a enfrentar desafíos con fortaleza y ecuanimidad. Ser ecuánimes con nuestros pensamientos, actos y emociones, y vivir con este carácter de virtud, de serenidad frente a los eventos que no podamos controlar. Mencionamos también en la anterior sesión que hay técnicas como el autoconocimiento o la autoexploración, y esta se tiene que hacer diaria. Esta autorreflexión ayuda a identificar y ajustar nuestras reacciones emocionales, permitiendo una respuesta más racional y serena a los desafíos. Al cultivar la perspectiva sobre eventos estresantes y enfocarse en la propia capacidad de respuesta, los estoicos pueden reducir la ansiedad y mantener una actitud equilibrada. La práctica de la templanza y el autocontrol permite a los estoicos mantener la serenidad en situaciones difíciles. La regulación emocional ayuda a evitar reacciones impulsivas y a mantener una respuesta equilibrada. Vivir en armonía con la naturaleza y los principios racionales del universo proporciona una base sólida para la paz, y que ésta sea interna y ya no provenga de factores externos para que tengamos paz. Y esta armonía ayuda a aceptar las circunstancias adversas con ecuanimidad. Otra de los ejercicios que el estoicismo promueve es el desapego. El desapego para los estoicos es fundamental, porque este desapego ayuda a evitar la frustración y el sufrimiento que puede surgir al depender de factores incontrolables. Al enfocarse en la virtud y el comportamiento ético, los estoicos desarrollan una resiliencia que se basa en la fortaleza interna y en la integridad, así como, por ejemplo, luchar en un contexto político muy complicado, y que este político sea ecuánime y no caiga en provocaciones dirigidas por el otro partido.
y esa fortaleza interior es fundamental para una carrera, sea en política, en empresa, sea incluso en discusiones familiares. Bien, vamos a hablar de la resiliencia estoica. Laura, ¿tienes alguna noción de cómo se aplicaría esta resiliencia, por ejemplo, cuando se hacen juicios y el otro abogado intenta atacar al otro abogado y hay un tipo de resistencia, pero este termina defendiéndose con la palabra también? Y esta dinámica de la resiliencia estoica, ¿cómo aplicaría a estos contextos en el ámbito del derecho? Sería muy interesante saber, aprender sobre estos temas. Claro, por supuesto. Bien, resiliencia. Como mencionan los estoicos, Marco Aurelio, Epícteto, Séneca, esa capacidad de aguante frente a los desafíos y adversidades. En el mundo de la abogacía, claro, eso es súper importante, clave, el hecho de tener esa capacidad fortalecida, ¿no? Imagínense en un juicio, un abogado que no tenga resiliencia, no va a tener un proceso exitoso si un abogado no tiene resiliencia, porque es más que nada bastantes ataques, ¿no? De oponente a otro oponente. Y uno con un ataque, explote, prácticamente ya perdió. Y se trata de tener esa capacidad de aguante, porque cuando uno tiene esa capacidad de aguante, ¿no? En el juicio se va escuchando, razonando y buscando respuestas efectivas para continuar con el juicio y que sepa manejar ese escenario, ¿no? Tan difícil de repente. Y uno abogado con capacidad de resiliencia, en el mayor de los casos, logra obtener resultados positivos. Gracias, Laura. Roosevelt, en empresa, ¿cómo aplica esta resiliencia? Porque muchas veces cuando negociamos algo y no nos parece justo, tratamos de... Hay un tipo de ataque indirecto en nuestras acciones o palabras al intentar conciliar o negociar una compra o una venta y que esta no se realice, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Buenos días con todos los presentes. Sí, es cierto, ¿no? El tema del lucro empresarial también hay bastante el, el tema de la resiliencia, ya sea cuando negocias con tu proveedor o también con tu cliente, ¿no? En ambos factores, porque a veces los clientes también son bastante especiales, se puede decir, o exigentes, que es donde pones a prueba tu capacidad de resiliencia, ¿no? Para manejar la situación, porque de lo contrario podrías explotar con el cliente, ¿no? Esa es la parte en el rubro empresarial. Sí. Rodrigo, me gustaría aportar. Sí. En el mundo empresarial, o sea, yo pienso que la mayoría de los empresarios, cuando han iniciado el emprendimiento, ahí se ha visto la capacidad de resiliencia, porque uno, no han tenido cartera de clientela, de repente no había capital suficiente y no hay clientela. Si no hay cliente, no hay ingresos. Ahora llega SUNAT, tienes que
pagar ciertos impuestos que te exigen y uno se ve, no, hoy realmente esto va conmigo, no va, ¿qué hago? ¿Estoy bien, estoy mal? ¿No? Como un año, 2 años pasan ese proceso muy, muy fuerte. Y por eso es que en Perú se dice de cada 10 emprendimientos, 8 no tienen éxito. En menos de un año cierran, solo 2 resisten. Y el proceso es demasiado fuerte. Ahí han aplicado resiliencia, aquellos, ese 2 ¿no? Ese 2 que ha sobrevivido de los 10. Ahora, ¿no? Pasada ese tiempo, y de hecho ya han generado cartera de clientes y demás ha ido mejorando. Y ahí viene negociaciones, aparte como Rusmel indica, con los clientes y otro, empresarios versus empresarios, ¿no? Tú sabes que en ese mundo nadie quiere perder, todo es una pelea constante para ganar, siempre. Eso es lo que se puede identificar de los empresarios. Ahora, entre grandes también, uff, si haces esto, aquello, y están en ese mundo constante, constante. De hecho, hay pérdidas, ganancias, y ahí se ve la capacidad de resiliencia, esa capacidad de decir, bueno, pasó y ahora mejorará, y tengo que actuar de la siguiente forma, etcétera. Es muy importante el factor de la resiliencia en emprendimientos, ¿no? Porque hay un tipo de desánimo en el proceso que hace que uno abandone ciertas tareas o ciertas responsabilidades. Y eso es, y, y eso es clave, ¿no? Ahí es como si el universo o la vida te pone a prueba a ver si resistes o no, y al final, si lo haces, te da un, un premio un, un regalo de eso. Y en empresas sobre todo se ve como hay este tipo de choque, ¿no? Porque está bien bajarle el precio a un producto para comprar más, pero ¿qué pasa cuando no se llega a un acuerdo? Hay un tipo de conflicto y se supone que el que es resiliente es el otro, porque no permite que se compre un determinado precio, pero también el otro es si se mantiene en su posición. Y incluso se llevan a juicios. En fin, es importante este factor. Y los estoicos han desarrollado esto en la Grecia, pero en Roma ya se veía como la vida era más desafiante en el contexto romano. Y había muchas más adversidades, muchas más guerras, muchas más conquistas. Los romanos, como sabemos, han, han tenido un imperio duradero de más de 1000 años, y esto ha hecho que sus instituciones sean fuertes y sean transmitidas de generación en generación hasta el día de hoy en la mayor parte de los países. Este tipo de el orden, la división de poderes, en lugar de enfocarse estos estoicos en controlar los eventos externos, los estoicos enseñaban a centrarse en nuestras acciones y respuestas frente a la vida. Ahora vamos a explorar los principios clave del estoicismo. Por ejemplo, ellos distinguían entre lo controlable y lo no incontrolable. Una de las formas de aceptar lo no incontrolable era que el clima en estos países era muy, muy cambiante, y aceptar las limitaciones con serenidad nos permite mantener la calma y la frustración, porque, por ejemplo, en España anochece a las 10 de la noche, ¿no? Y a veces bueno, es un clima bastante diferente al peruano, y hay nieve y nieva, y es complicado. E incluso se podría aplicar acá, ¿no? En el contexto peruano ha sido para los gobernantes del Tahuantinsuyo gobernar diferentes regiones que tienen diferentes climas, por ejemplo en la Amazonía, y
que estos tenían que vivir en armonía con los que vivían en Tiahuanaco, en Puno, por ejemplo, este frío, calor. Entonces, como los incas han gobernado, todo, se han expandido tanto y han hecho una administración de todo el imperio del Tahuantinsuyo. Y en ese contexto de guerras con los chancas, había un tipo de resiliencia en los gobernantes incas también. Y aceptar que gobernar en la Amazonía era incontrolable, ha podido ser un pensamiento resiliente frente a esos aspectos de los incas, ¿no? Los incas, podemos hablar entonces sobre un tipo de resiliencia en el tipo de gobernanza que han tenido frente a las diferentes tribus, a los diferentes pueblos del Tahuantinsuyo. Y también nos habla sobre la práctica de la sabiduría y la templanza, el coraje y la justicia, y estas actitudes y el ajuste de actitudes, ¿no? Tenemos que ajustarnos a ciertos tipos de actitudes, porque descubrimos que estas actitudes son perjudiciales para nosotros y para los demás. Esta autorreflexión es muy interesante, porque un compositor argentino, Facundo Cabral, mencionaba que si cada uno fuera responsable de sí mismo, no necesitaríamos un líder o un político. Ya nos habla de un tipo de autarquía, un tipo de estoicismo en la política. Y esto es muy importante en contextos actuales, pero se ve cómo se ha expandido tanto la política que lo único que puede estar en contra de un político es un millonario independiente, como por ejemplo Elon Musk. Él puede comprar los países, que es súper millonario, pero es independiente de la política, pero tiene el mismo peso, incluso más, que un político. Y aquí vemos también un ejemplo de resiliencia, como este hombre ha hecho tan grande fortuna que se ha podido comparar incluso con países, ¿no? Puede comprar el país, no una potencia, pero sí puede hacer mucho, y es más influyente que cualquier político. Y esto es muy interesante de analizar. Laura, ¿nos puedes dar un ejemplo sobre este aspecto también? Efectivamente, ¿no? Me hiciste recordar, hablando sobre Elon Musk, que no, a los inicios, él menciona así literal que para mí ha sido como consumir vidrio. Entonces hoy es grande, ¿no? Elon Musk. Ahora, ejemplos sobre una vida estoica. Más bien, yo tengo una pregunta, Rodrigo. Sí. La pregunta es, en las anteriores sesiones hemos mencionado que la vida estoica, uno de ellos, un factor influyente es no tener, uno debe tener esa capacidad de controlar lo que está en sus manos y no lo que no está en nuestras manos. Ahora, imagínate en una familia, es de repente un hermano, una hermana, y existe bastante vínculo amorosa que tú le corriges con tanto amor, con tanto cariño, y esa persona no reacciona. Y un día dices, bueno, ya le hablé, está bien, ¿no? Como estoico, ya le hablé, el resto no está en mis manos, por tanto no puedo controlar. Y llega otro día que tú le ves así y te sigue dando esas ganas de seguir corrigiendo, etcétera. O sea, ¿qué se debe hacer en ese sentido como un estoico? Es una buena pregunta. Es la pregunta de cómo debemos vivir en familia de forma estoica, ¿no? Y yo pienso que el tema central es la autoevaluación diaria.
Por ejemplo, y yo muchas veces pienso que soy de esta forma, pero si no me evalúo al año siguiente, voy a seguir pensando que soy de esta forma. Me voy a explicar mejor. Nosotros, hasta que no nos autoevaluemos, vamos a seguir pensando que está bien nuestro actuar diario. Entonces, yo creo que una práctica en las familias sería que nos pongamos como meta el tener un diario donde anotar nuestros defectos, nuestras virtudes y nuestros errores en la vida cotidiana para luego mejorar. Pero si, como se mencionó, ahí va a haber casos donde un familiar no va a querer hacer esto, y yo pienso que la mejor solución es nuestro ejemplo, porque somos seres que imitamos a otras personas y esto hace que seamos influenciados también, y pasa lo mismo con otras personas. Entonces lo que tendríamos que hacer es hacer esta autoevaluación de nosotros mismos y cambiar completamente, y que el otro vea nuestro cambio y así también él se anime a adherir a nuestras prácticas estoicas diarias. Es, es muy, muy interesante este tema. Rosemel, ¿algo que quisieras aportar también, o Laura? Sí, interesante la respuesta, Rodrigo. Ahora, los estoicos mencionan de que debemos tomar mucha importancia, ¿no?, a nuestras relaciones, familia. Ahora, ¿y cómo debería ser una vida estoica en una pareja, una relación amorosa? Uy, una pregunta muy, muy interesante y muy personal, ¿no? Por ejemplo, los conflictos. Bueno, cuando vives con una pareja es complicado porque tiene su forma de ver el mundo, tiene sus hábitos, sus costumbres, y pasaría lo mismo, yo pienso también, que uno tiene que influir en el otro para que haga su autoexamen diario y también desarrolle las virtudes de la sabiduría, la templanza, el coraje y la justicia. Siempre con ese enfoque de no pelear, no discutir, porque esa es una situación externa a uno, ¿no? Por más que sea una pareja, la otra pareja es externa, es exterior a ti. Entonces, controlar lo que tú puedes hacer, ¿no? Porque en una pelea hay una discusión, y si yo respondo a esa discusión o alimento esa discusión, se va a formar un caos, ¿no? Porque son dos nada más, y va a haber un conflicto más fuerte. Una actitud estoica sería mantener la calma y hasta que la otra parte, la otra pareja pueda eh, retornar a sus cabales también, y puedan formar un diálogo más estoico, más sabio, como una virtud estoica, y puedan afrontar cualquier desafío, incluso exterior a la pareja, ¿no? Acá ya hablamos de niveles, de situaciones que no podemos controlar: lo exterior a la pareja, después lo interior a la pareja, lo exterior que no podemos controlar, y luego las reacciones que tengamos frente a eso también. Muy, muy interesante. Bien, Laura, eh, otro tema que quisiéramos tocar es también la superación del fracaso para los estoicos. Eh, en lugar de obsesionarse con el fracaso, los estoicos se enfocaban en el proceso y en cómo actuar con integridad. Esta perspectiva permite aprender de los errores y seguir adelante con una actitud positiva y constructivista, ¿no? En muchos emprendimientos o muchos empresarios, en este aspecto, tratan de ver el fracaso como un proceso hasta llegar al éxito. Y esto es un tipo de resiliencia estoica muy palpable, ¿no? Incluso también se podría aplicar en parejas, ¿no? Peleamos, pero va a haber un punto en que vamos a estar en armonía, y de acuerdo a nuestras diferencias vamos a solucionar y vamos a tener una actitud positivista y constructivista frente a la vida de la pareja. Otro tema importante, otro principio en la práctica diaria es el manejo del estrés. Al principio, los estoicos se vuelven, o como cambiar la perspectiva sobre las situaciones estresantes, y también la superación de fracasos y el mantenimiento de la serenidad como práctica de autocontrol o regulación emocional son esenciales para la vida estoica y la serenidad. Rosemel, ¿hay algo en empresa que nos quisieras aportar sobre este tema?
Sí, es cierto, como dices, eh, el tema del fracaso. Y yo lo viví varias veces y lo sigo viviendo y lo seguiré viviendo, ¿no? Y esa es parte de la vida, como dices, ¿no? Parte de la vida de un empresario tiene que estar dispuesto a que esto va a ocurrir y de poner en práctica, ¿no? Sobre el tema del estoicismo, que es la tranquilidad de ser consciente, ¿no? De que esto tarde o temprano iba a pasar. Puede ser en grandes cosas o en pequeñas cosas, ¿no? Ahora con el tiempo de las redes sociales, muchas veces nos confiamos, ¿no? Para buscar clientes a través de las redes sociales o buscar productos que requieras y uno hace los pedidos y a veces te puede llegar, como no te puede llegar, y si no te llega, ¿qué haces? Y si te llega, excelente, ¿no? Y así vas aprendiendo, ¿no? Más aún todavía si es en temas de importación de países exteriores, un poco más riesgoso. Es un dinero que estás poniendo en riesgo. Mm, es un sacrificio, ¿no? Tal vez no sabemos eh, con cuánto sacrificio lo estuviste abusando tiempo a tiempo, trabajando y todo, y de un momento a otro que te roben o que te estafen o etc. que puede pasar, es terrible, ¿no? Y igual también con los clientes también, pasa también con los clientes. Primero, no sé, te compran bien, vas con bien confianza y le das un poco de crédito y luego desaparece. También pasa. O también pasa que en el servicio, vas haciendo un servicio y tal vez el cliente se pone a decir, ¿no? Dice, no, que esto no era así, que esto era aquí, lo ha malo a mi carro. Hay un problema, entonces también pasa. Y ese es un aprendizaje, ¿no? Como dices, yo creo que un empresario, una empresa, un emprendimiento, cualquier otra persona que esté dedicada al rubro del emprendimiento, del negocio, debe ser consciente de que esto va a pasar. Tarde o temprano va a pasar estas cosas y hay que ser conscientes. Porque algunos no, no están interiorizados con que esto vaya a pasar y cuando pasa, se frustran se, se ponen tristes, ¿no? Y ahí va la cosa también. Y ahora el otro punto es el tema de la integridad, ¿no? Yo creo que eso es un tema un poco eh, más, más delicado de una persona, ¿no? Y también muy fuerte porque la integridad es, eh, no se aplica mucho porque las empresas a toda costa siempre quieren ganar de una u otra forma, pero hay ciertas empresas son íntegros con lo que hacen, con lo que dicen. Si yo te ofrecí esto, eso te doy. Si este producto es así, es porque es así. No te dicen una cosa y te ofrecen otra cosa, ¿no? Y en la actualidad hay bastantes, se ve, ¿no? Te ofrecen una maravilla y al final te dan otra cosa. Y más que todo cuando compras por las redes sociales, te dicen que esto así así y te mandan otra cosa. No, no hay integridad, se está perdiendo esa integridad en este rubro, ¿no? Pero algunos dicen, ¿no? Hay que hacer de todo para vivir esta crisis económica que está pasando en nuestro país. Por un lado, puede ser cierto, pero yo no estoy de acuerdo, porque al final de cuentas, cuando uno es consciente y se autoanaliza, como dice, ¿no? La autoanálisis, la reflexión, a ver, ¿es bueno lo que hice? ¿Qué tan bueno es? ¿No? Cuando entras ahí, cuando yo lo hago esto, digo, ¿no? Que no. O sea, por más que sea un buen, eh, un, Pasó algo con la conexión de Roosevelt y
pero gracias, y es verdad. En estos aspectos de la importación ahí es completamente no controlable, ¿no? Las embarcaciones, la llegada, el transporte hasta el punto. Y en ese lapso puede pasar cualquier cosa que no está a nuestro control. Y ser resilientes frente a eso es muy importante. También los ejemplos históricos que tenemos son bastantes. Por ejemplo, Marco Aurelio, el emperador romano y filósofo estoico, enfrentó numerosas dificultades durante su reinado, incluyendo guerras, enfermedades, series de plagas. A pesar de estas adversidades, Marco Aurelio mantuvo su compromiso con los principios estoicos, y en sus meditaciones en ese libro documentó sus pensamientos sobre la aceptación de lo incontrolable y el enfoque en la virtud, y su capacidad para mantener la serenidad y el sentido del deber durante tiempos difíciles. Este es un ejemplo de resiliencia estoica muy importante y la más eh, reconocida actualmente. Epicteto, un filósofo nacido como esclavo, ya hablamos de Epicteto en episodios anteriores, vivió una vida marcada por la adversidad personal y social a pesar de su estatus de esclavo y las dificultades inherentes a su posición. Epicteto se convirtió en uno de los más influyentes filósofos estoicos. Epicteto enseñó que la verdadera libertad y la felicidad se encuentran en la actitud hacia las circunstancias y no en las circunstancias mismas. Sus enseñanzas, recopiladas en discursos y Equiridion, destacan cómo enfrentar el sufrimiento y la opresión con dignidad y control interno. Lo importante de Epicteto, lo que resalta de Epicteto, es esta parte de actitud hacia las circunstancias y no en las circunstancias mismas. Que las circunstancias mismas ya traen un conflicto, por ejemplo, una discusión política, unas denuncias, por ejemplo. Cómo reaccionas a la denuncia es más importante que la denuncia misma. Esa situación externa ya tiene esa carga que viene a ti a atacarte, pero cómo reaccionas frente a esa situación es similar a ponerte un escudo y dejar que pase, porque todo pasa. Y este pensamiento de que todo pasa, todo es pasajero, todo es temporal, también sería una práctica estoica muy, muy interesante de analizar. Otro contexto es en Séneca. Séneca fue un filósofo destacado. Enfrentó numerosos desafíos, incluyendo el exilio, la ejecución bajo el régimen de Nerón, fue exiliado por Nerón, el emperador romano, y en sus cartas a Lucialo y otros escritos reflexiona sobre la naturaleza de la adversidad y cómo mantenerse firme en la virtud frente a la injusticia y la dificultad. Esto es muy importante, no hablamos mucho sobre esto, pero la injusticia es algo muy, muy fuerte, muy duro, ¿no? Porque es algo que no tiene sentido aparente de ser. Y al no tener un sentido de aparente de ser de origen, es como un ataque, creo que el más fuerte de todos. Que se te acuse por una injusticia. Y eso es algo muy, muy grave, ¿no? Muy delicado incluso. Y Seneca tuvo la capacidad de mantenerse sabio y sereno en medio de crisis, y esto demuestra una aplicación de los principios estoicos, y como su libro Las cartas a Lucilio nos pueden aportar mucho sobre cómo mantenernos en serenidad frente a injusticias que nos puedan suceder en algún tiempo. Otro de los ejemplos que podemos dar contemporáneos es Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un psiquiatra y sobreviviente del Holocausto que experimentó horribles sufrimientos en el campo de concentración nazi. Ha escrito bastantes libros donde nos cuenta la experiencia que vivió durante los campos de concentración siendo un niño. Y Frankl, en su obra En busca de sentido, aplica los principios estoicos al afirmar que incluso en las circunstancias más extremas como el Holocausto nazi podemos encontrar significado y control sobre nuestra actitud. Su enfoque en la búsqueda de propósito y fortaleza interna refleja la influencia estoica y en su resiliencia. Y esto es otro tema que no hemos tocado, ¿no? El Holocausto fueron acciones del ejército nazi que
incluso se han llevado hacia el cine, ¿no? Como formas de protesta o formas de rechazo hacia este partido, este partido político, este nacional socialista que nace en Alemania, y es muy importante tener en cuenta cómo nuestra actitud frente a estas circunstancias puede llevarnos a una eh, mejor posición, pero a nivel psicológico, ¿no? Porque muchas personas sufren trastornos de ansiedad después de estar en conflicto, en una guerra, y aplicando este sentido estoico nos puede ayudar a reducir la ansiedad y el estrés, que puede desembocar en patologías mucho más complejas. No sé si han escuchado de Nelson Mandela. Nelson Mandela, eh, él pasó 27 años en prisión durante el apartheid en Sudáfrica, y su encarcelamiento y las dificultades en la condición que vivió son desafiantes y pueden desanimar a muchos, ¿no? Nelson Mandela estuvo 27 años en prisión y demostró una resiliencia estoica notable al mantener su integridad y positivismo durante su encarcelamiento. Su enfoque en la justicia y la igualdad y la capacidad para mantener la paz interior y la esperanza a pesar de las adversidades reflejan los principios estoicos que estamos ahora dialogando. Otro o otra persona es otro activista, por así decirlo. Nelson Mandela fue presidente, pero el activista Malala Yousafzai, este pakistaní, fue so- fue atacado por el Talibán, este grupo terrorista que casi le costó la vida, ¿no? Este hombre se dedicaba a educar a niños en esta parte del Medio Oriente, y a pesar de ese violento ataque, Malala continuó su lucha por los derechos educativos y la igualdad, y su capacidad para mantener la calma y la determinación eh, en enfoques más estoicos, enfocándose en la virtud, el coraje, la valentía y la sabiduría como factores importantes para tener resiliencia estoica en este contexto mucho más moderno frente a los talibanes, que ya usaban métodos de coacción. Incluso ahora podemos hablar de la guerra entre Rusia y Ucrania, que los ucranianos tienen esta resiliencia de no rendirse y estar eh, siguiendo en la lucha, a pesar de que parece que todos los países les van a dejar a un lado, y si entra el presidente Donald Trump va a ser mucho más compleja su situación, porque él ya mencionó que no va a apoyar a Ucrania frente a la guerra porque está perdiendo mucho dinero. Y esto es, vamos a ver cómo se desenvuelve Zelensky frente a esta situación. ¿Va a ser estoico o simplemente va a haber un tipo de acuerdo? Y también aquí también hay dos puntos, ¿no? Porque Putin también aplica este principio de resiliencia, de no dejarse influenciar por factores externos, ¿no? Como la censura económica, las cuentas bancarias canceladas en otros países, el problema económico que sufren sus ciudadanos en otros países. Es importante cómo también aplica este estoicismo, ¿no? Y hay una lucha ahí, un conflicto entre dos personas que parece son estoicas, pero es compleja la situación ética, sobre todo, ¿no? ¿Qué es ético? ¿Qué debe ser lo correcto? ¿Que Rusia salga o que Ucrania se rinda? Y no sé si tienen alguna reflexión sobre sobre estos temas contemporáneos, sobre el estoicismo en la época moderna. Bien, el autoexamen diario es muy importante para los estoicos, y mantener el control, siendo nosotros este
este hombre estoico que siempre mantiene en control sus reacciones internas que se reflejan en el exterior. Y los ejercicios como el mindfulness es como estar en el presente, ¿no? Estas técnicas de respiración profunda y de concentración en el presente hacen que nos sintamos más plenos y viviendo el presente, y en esa situación de plenitud en el presente tenemos como control de nuestros procesos internos, y tenemos más control sobre nuestra situación de lo incontrolable frente a sucesos que nos puedan suceder en el día. Este ejercicio es muy importante para los estoicos. No sé si la respiración para Laura es muy importante en el ámbito de qué técnicas se utilizan en derecho para mantener la calma o previo a un juicio, por ejemplo. Esto es muy importante para el derecho, mantener este tipo de técnicas antes de entrar a la corte. Hay técnicas, no hay técnicas. ¿Cómo hacen los de abogacía para este tipo de conflictos o este tipo de eh, estoicismo en el derecho? Hola, hola. Bien, las técnicas que se pueden emplear en, en el mundo de los abogados, ¿no? Ejemplo, antes de un juicio, por supuesto, número uno está la preparación. No creo que de ahí parte todo. Si está preparado, no va a tener esa sensación de que, ay, qué cosas podrá pasarme de repente, esto, aquello, sino mayormente va a estar tranquilo, calmado, pero de hecho no hace siempre que uno se ponga tenso de alguna manera. Entonces, en este caso, hablando las técnicas estoicas, por supuesto, está la respiración profunda, ¿no? Tomarse un momento para respirar, inhalar, mínimo como un minuto, respirar, inhalar. Eso genera bienestar interno, iniciando desde nuestro cerebro y demás órganos, se tranquilizan y esto nos genera tranquilidad. Ahora, hay uno que mencionaba Marco Aurelio, mindfulness, meditación. Eso no va a ser, pues, no, o sea, en ese momento, sino un día antes de su presentación de juicio. Uno debe practicar la meditación, eh, ponerse a pensar de que necesito prepararme de esta manera y ya visualizar en su mente, estoy haciéndolo bien, estoy defendiendo, estoy respondiendo las preguntas de manera correcta, estoy realizando las preguntas que necesito. Eso se tiene que preparar un día antes de su juicio un abogado. Ahora, el control, la postura, ¿no? Los estoicos, como indicaban, la serenidad, etcétera, porque somos humanos y lo que estemos pensando internamente se va a evidenciar externamente. Y un abogado debe dominar esto, ¿no? Y el estoicismo nos plantea esta técnica de mantener una actitud controlado, sereno, y eso se ve en nuestra actitud, postura a la hora de la verdad. Que estar calmado, a ver qué técnicas más. Y la técnica, por supuesto, durante el proceso, ¿no? Mantener la calma, la resiliencia para poder escuchar y nosotros racionalizar de forma óptima y poder responder a la altura. Gracias, Laura.
Sí, es un ámbito muy, muy específico el del derecho y como su aplicación en, en el estoicismo es clave para llevar un buen desempeño en un juicio, ¿no? Y esto hace que nos pongamos a pensar que nosotros lo pensamos de forma simple, ¿no? Pero ya hablamos de defender una vida, ¿no? Por ejemplo, esta persona, digamos, está siendo acusada de algo injusto y esa presión que puede sentir un abogado de realmente sacarlo de esa situación es muy estresante, de mucha ansiedad y imagino que Laura también ha tenido estos temas, estos episodios que han hecho que practique el estoicismo u otras técnicas para mantener la calma en situaciones complejas. Bien, otro tema interesante sobre el estoicismo es el esforzarse en el esfuerzo y no en el éxito, en el proceso y no en el resultado. Eh, Al trabajar en proyectos difíciles, enfrentar desafíos como los mencionados antes, la importancia en el proceso y la calidad del esfuerzo es importante. Como mencionó Laura, prepararse bien y es concentrarse en el proceso de preparación es importante para luego entrar a defender o al juzgado o frente al juez estar eh, exponiendo la defensa y también una exposición, ¿no? Frente a miles de personas, por ejemplo, este tipo de técnicas puede servir mucho para no caer en la ansiedad o el estrés y también mantenernos ecuánimes en esas situaciones, buscando siempre esforzarse en el proceso previo antes de exponer. Es importante la preparación y los beneficios de este desapegarte de los resultados puede ser en la reducción de ansiedad y la frustración y también concentrarnos en lo mejor que podamos hacer en el momento presente, ser eficientes en el momento presente, en el acto de, em, en el acto mismo de la situación de estrés, por ejemplo, en el acto mismo de la conferencia, en el acto mismo del juicio, en ese mismo acto, la preparación anterior nos va a llevar a un buen desempeño de esta misma. Bien, creo que pasamos a las reflexiones finales. Rusmel, ¿alguna reflexión final sobre el tema de hoy? El tema de la reflexión de hoy día que me llevo es el tema eh, de la integridad, que ya lo voy practicando, pero aún más reforzarlo siempre. Y, y el autocontrol, ¿no? El autocontrol, el o examinarse las cosas buenas que uno hace. eh, Más que toda esa parte, ¿no? Lo que me llevó del día de hoy. Gracias, Rusmel. Sí, el autocontrol es importante para todo en la vida, como vimos anteriormente, desde pareja hasta lo profesional y también en las relaciones interpersonales que tengamos en la sociedad fuera de casa, ¿no? Gracias, Rusmel. Laura, ¿alguna reflexión final, algún punto que no hayamos tocado, algo importante? Sí, sí, me interesó bastante. El fracaso es parte del éxito. A mí me costó entender muchísimo esto desde aquellos años porque creo que he sido criada en una familia perfeccionista y tú sabes que para un perfeccionista poder perder siquiera un mínimo es un golpe emocional devastador y de hecho he venido practicando de que es parte, es el proceso, parte del éxito
Y así, y hoy acabo de escuchar eso y en verdad siento un bienestar internamente y ya lo comprendo con total normalidad. Y ahora en las actividades que yo realizo, ¿no? Hay fracasos y hasta yo cambié de término. No es fracaso, es aprendizaje. Y me costó, de verdad, me costó entender, ¿no? Parece algo tan sencillo, pero a mí me costó bastante y reflexioné y me la llevo esa sabiduría hoy y voy a seguir aplicando y tomando como es aprendizaje, no fracaso. Gracias, Laura. Muy, muy importante que hayas resaltado ese punto y es muy aleccionador para nosotros aprender también sobre tu experiencia personal. Gracias por acompañarnos. El día de mañana vamos a hablar de la comparación entre Epicurio y los estoicos y gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Laura. Es muy interesante la parte última de no ver el fracaso como algo que podamos controlar, ¿no? Sino verlo como aprendizaje. Y si vemos eso, vamos a atrevernos a más y vamos a aprender más. Y esto es un cambio también de perspectiva, ¿no? Porque en la Laura que era antes de conocer eso es diferente a la ahora y como es como abrir el conocimiento, ¿no? Es como abrir la conciencia para desarrollar otras formas de expansión a nivel profesional, a nivel personal y demás. A ese punto no lo había tocado, pero es muy, muy interesante. Gracias, Laura. Gracias, Ronald, también por participar. Ok, Sí, gracias a gracias. todos. Hasta mañana. Hasta mañana, Rodrigo. Hasta mañana, Rusmel. Hasta mañana, Laura. Tengan un buen día, ambos. Cuídense.